presupuesto de gastos. Se está diciendo, bueno, para esta dependencia vamos a darle tanta plata. Ahora, en este momento, por ejemplo, que el tema de género nos toca tan fuertemente a todos. Bueno, imagínense que como presidente de la Nación digo, sí, vamos a mantener las cuestiones de género, pero la partida presupuestaria que le mando no sé, el Ministerio de la Mujer es 10 pesos. Bueno, evidentemente no va a poder hacer nada con esos recursos, con lo cual se va a tergiversar absolutamente el objetivo. Por eso es entonces pero tan importante el tema del financiamiento, y obviamente hay distintos métodos de financiamiento que se pueden adoptar. En general, como ya todos sabrán, a nadie le gusta, uno de los primeros métodos de financiamiento son los impuestos. Digamos, los impuestos vienen de la época, digamos, del Imperio Romano, incluso antes, la apropiación, llamémoslo de esa forma, de una parte de la renta privada o del ingreso privado va a las arcas del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado garantiza un montón de servicios e infraestructura que de otra manera o de la manera privada sería absolutamente imposible de llevar adelante. Imagínense que un kilómetro de ruta vale hoy en día $1.000.000, digamos. Entonces, ¿cómo podría ser si nosotros viviésemos en un pueblo de, no sé, 1.500 habitantes? Para que una ruta pase por el pueblo, deberíamos juntar entre esos 1.500 habitantes, no sé, hasta el otro pueblo, imaginen que hay 100 kilómetros, bueno, $1.000.000, 100 millones de dólares para llegar a un camino al otro pueblo sería absolutamente impracticable. Entonces hay un montón de situaciones en donde sí o sí es el Estado, no hay otra, porque además es absolutamente antieconómico. Por otro lado, imagínense, si uno es un constructor privado, decir, bueno, voy a hacer una ruta y voy a cobrar peaje, cuando hay 1.500 personas que van, no sé, de un lado y del otro, una vez por semana, no es rentable desde el punto de vista económico, con lo cual nadie va a invertir. Entonces esto es, desde el punto de vista del financiamiento, también una condición sine qua non que sí o sí tiene que ser el Estado quien asigne recursos ahí, y obviamente que lo que hace también es, de alguna u otra manera, hacer una redistribución de la riqueza, ¿no? En ese proceso se hace siempre una redistribución de la riqueza. Entonces, instrumentos financieros, ¿cuáles son los instrumentos financieros? Ahora sí vamos a compartir de vuelta. Vamos por acá. Esperen que lo voy a poner así por lo menos veo y sigo viendo que están ahí. Ahí está. Instrumentos, entonces, financieros de la seguridad social. Un poco lo que veníamos hablando antes, ¿no? El poder de imperio, el imperium, desde el derecho romano, facultad de obligar a las personas a dar determinadas sumas de dinero en concepto de gravámenes que se establecen en función de distintas manifestaciones de capacidad contributiva. Ejemplo, consumo, renta, activos, ingresos, con el objeto de financiar gastos del Estado. Artículo 4 artículo 4 de la Constitución, 75 inciso 2 y 14 el tercer párrafo del 14 bis que vimos la vez pasada, al hablar de seguro social obligatorio común. Entonces, poder de imperio, esto es lo que les comentaba antes, ¿no? El Estado Manu Militari establece que una porción de nuestra renta, una porción de lo que nosotros consumimos, una porción de un activo, un inmueble, por ejemplo, va a ir a las arcas del Estado, ¿bien? Entonces, esto es algo que no se puede discutir tampoco, por otro lado. Ahora, hay ciertas limitaciones, ¿no? O sea, de acuerdo a la capacidad contributiva. Siempre el sistema, si es un sistema impositivo progresivo, lo que tiene que tener en cuenta es justamente esto, que el que mayor puede contribuir, mayor contribuya, ¿bien? Efectivamente, o sea, sacarle al que más tiene y de alguna manera redistribuir hacia abajo de la pirámide social. Esto no siempre sucede, de hecho nosotros tenemos un sistema impositivo que es altamente regresivo, o sea, al revés de lo que estamos hablando acá, no es según la capacidad contributiva, sino todo lo contrario, es la mayor facilidad con que tiene el Estado para recaudar impuestos. ¿Cuál es la mayor facilidad que tiene el Estado siempre para recaudar impuestos? El impuesto indirecto, el IVA, el impuesto al consumo o el impuesto a los cigarrillos, el impuesto a las naftas y demás,
porque se cobran, digamos, se retienen directamente al momento que la persona paga, el contribuyente paga. Entonces, parte de esa porción que paga en ese momento va directamente al Estado Nacional, o en realidad a la persona que recibe el pago, el, el vendedor, tiene que separar una parte de eso que está obteniendo y eventualmente liquidárselo al fisco. Bien, esa es siempre va a ser la metodología. Nosotros tenemos un sistema que es por declaración, un sistema impositivo que es por declaración, cada vez menos, digamos, a medida que avanza la digitalización de las transacciones en la economía, cada vez la FIP o el fisco tiene más información, o sea, cuenta con más información. Hoy prácticamente, tranquilamente, podría ser directamente las presentaciones impositivas automáticas, la FIP, porque tiene todo, o en su enorme mayoría, cómo son los movimientos de ingreso de la porción de la economía que está registrada. Obviamente que la economía que no está registrada es mucho más difícil de grabar, porque no se sabe de dónde sale la plata. Si yo hago una transacción y no pido un comprobante de esa transacción, el fisco no se entera que existió esa transacción. Eventualmente después podrá asumir o deducir que ahí hubo algún tipo de transacción porque, no sé, la persona que está vendiendo panchos en un lugar, bueno, compró en el supermercado 10 salchichas. Bueno, evidentemente que esa persona algún movimiento comercial tuvo si después volvió a comprar 10 salchichas. Entonces puedo decir, o suponer que esa persona vendió 10 panchos, básicamente. Pero ese proceso es muy complicado, es muy complejo, lo van a ver cuando vean cómo hace las determinaciones de oficio, la FIP y demás, lo van a ver más adelante y es muy complicado y además la realidad de los hechos es que la FIP hoy en día generalmente no está haciendo determinaciones de oficio, sino que más que nada va contra las cuestiones formales, digamos, que son mucho más simples de ver. ¿Por qué? Porque los agentes fiscales son abogados contratados por la FIP, que cobran honorarios profesionales y si yo veo que hay un defecto formal, digamos, en alguna presentación, lo veo a la simple vista y no tengo que indagar y ponerme a fondo a investigar a ver qué es lo que pasó ahí. Con lo cual, muchas veces pasa esto que estoy diciendo que solamente se va a buscar los efectos formales. Y además de poder de imperio para determinar impuestos, ¿no? Y no le pregunta a nadie, tiene poder de policía, que son los organismos de control de recaudación, en este caso la FIP, amplias facultades de verificación, determinación, ejecución de deuda y un régimen sancionatorio. Obviamente que si uno no cumple con las obligaciones impositivas, esto tiene eventualmente una sanción, como en cualquier ley que se precie. Si uno obliga o tiene una ley que obliga a un ciudadano a hacer determinada cuestión, a tener un determinado comportamiento y esa persona no lo cumple, si no existe sanción, no hay una sanción combinatoria, por algo se llama de ese modo, no hay ningún incentivo a cumplir la ley más allá de la dimensión moral o ética de que, bueno, todos tenemos que cumplir la ley, ¿no? Pero en definitiva es una cuestión, es una potestad personal cumplirla o no. Bueno, claramente si uno no paga los impuestos, va a tener algún tipo de sanción si lo descubren, ¿no? Si no lo descubren y pasa desapercibido, bueno, siempre hay crímenes perfectos, por más que uno no crea que no, pero hay. Obviamente que hay limitaciones a este poder de imperio y a este poder de policía, y la propia Constitución establece esas limitaciones. Principio de igualdad, no discriminación, proporcionalidad, razonabilidad, legalidad, derecho de propiedad, no confiscatoriedad, debido proceso, derecho de defensa, juez natural. Bueno, estas son garantías, no todas ellas. Principio de igualdad, ¿qué significa esto? Que no confundir la igualdad con la igualación. La igualdad en términos jurídicos siempre remite a la igualdad entre iguales, ¿bien? Ante personas que, por ejemplo, si estamos hablando de capacidad contributiva, obviamente no es lo mismo el dueño de Techint, Roca, que cualquiera de todos nosotros, claramente. La capacidad contributiva de uno y de otro no es la misma. Ahora, ¿somos iguales nosotros que Roca ante la ley? Absolutamente, digamos, tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas obligaciones. Ahora, desde el punto de vista fiscal, no somos iguales, pero sí de repente lo que tiene que tributar Roca tiene que ser lo mismo que tribute, no sé, Eskenazi, que también es otro de los multimillonarios argentinos, ¿no?
Se violaría ese principio de igualdad si lo que tributamos nosotros, en términos de financiamiento del Estado, es lo mismo. Y bueno, y la realidad de los hechos es que esto efectivamente pasa. O sea, hay una violación al principio de igualdad. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, un profesional, tributo lo mismo en porcentaje de mis ingresos que lo que tributa Roca. Lo mismo, el mismo porcentaje. Las escalas se han borrado, por ejemplo, de la tributación del impuesto a las ganancias, y hay una absoluta discriminación en ese sentido. ¿Por qué? Porque al que está más abajo le cuesta muchísimo más pagar la porción, ¿no? Hacer frente a el pago de impuestos, y mucho más cuando uno tiene en cuenta el movimiento comercial, digamos, que puede tener Techín, al movimiento comercial que podemos llegar a aspirar cualquiera de nosotros. O sea, tiene muchas más facilidades de recibir o incorporar, digamos, algún tipo de ingreso para poder hacer frente a este pago de impuestos. Entonces, principio de igualdad, siempre recuerden, es la igualdad entre iguales. ¿Bien? No somos todos iguales de hecho, porque si el derecho pensara, o no el derecho pensara, sino si los legisladores hiciesen leyes en donde interpretan que somos todos iguales de hecho, es un error porque no lo somos. Claramente no lo somos. Tenemos distintas necesidades, no tenemos todas las mismas capacidades, en todo sentido, digo, y esto no tiene nada que ver, obviamente, con discriminar a alguien, sino que eso es una situación de hecho. Digamos, si yo nazco en una familia pobre, de toda pobreza, no voy a tener las mismas capacidades que una persona que nace en una familia de clase media, por ejemplo, ¿no? O sea que, insisto, situaciones de hecho, no son las mismas situaciones de hecho. Y somos todos iguales ante la ley, sin ninguna duda, pero el derecho discrimina en este sentido, y está bien que lo haga, las distintas situaciones. ¿Bien? No discriminación, bueno, obviamente esto también tiene que ver, ir de la mano con el principio de igualdad, que somos todos iguales ante la ley, ¿bien? Eh, pero no se olviden de la salvedad que les acabo de hacer, digamos. No es contradictorio una cosa con la otra, sino que también es un límite al principio de igualdad, porque si no, si dijéramos, bueno, o si la ley presupone que realmente desde las situaciones de hecho somos todos iguales, tenemos un problema porque no podríamos enfrentar, por ejemplo, la pobreza, ¿bien? O una persona que nace con alguna incapacidad de algún tipo, bueno, si pensáramos que es igual a alguien que no lo tiene, también estaríamos en un problema. ¿Por qué? Porque a esa persona hay que darle una atención diferente o mayor atención que a una persona que no tiene ese inconveniente. Proporcionalidad también viene de la mano, en determinadas proporciones, y además tiene que ver con la equidad, ¿bien? No es lo mismo la igualdad que la equidad. Generalmente lo que tenemos que buscar, más que la igualdad, sí, incluso, es justamente el principio de equidad, que sea equitativo, digamos, que la carga sea equitativo de acuerdo a las capacidades y las posibilidades de cada uno. Bien, eso sería de alguna manera, digamos, estos tres principios que acabamos de mencionar. Después la razonabilidad, la ley tiene que ser razonable, no puede ser absolutamente irrazonable. No podemos decir que una persona va a tributar el 100% de su patrimonio. Sería irrazonable que si fuese, porque la desapoderaríamos y estaríamos violando el derecho de propiedad en ese sentido. Eh, la legalidad, lo mismo, hay que respetar todos los procesos y procedimientos legales, eso es una defensa que tenemos todos los ciudadanos, y a pie frente al poder tanto de imperio como de policía por parte del Estado, digo, porque en definitiva se le reconocen. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Escucho un ruido. ¿Venimos bien hasta acá? Así aprovecho y tomo un poco de agua. ¿Sí? Entonces, legalidad, como les decía, todo tiene que respetar, ¿no?, todos los procedimientos y procesos legales. La sanción de una ley, por ejemplo, ¿sí? La capacidad que tiene ese ente del Estado para dictar una determinada norma. Eso es lo que a nosotros nos cuida de alguna manera, que no salga, no sé, el presidente de la Nación a decir que va a disponer de, no sé, o va a decidir respecto a cómo nosotros nos vestimos, o a, no sé, qué religión queremos tener, o lo que fuera. Eh, Derecho de propiedad. Bueno, acá hay un gran problema, porque al principio del PowerPoint habíamos mencionado que en definitiva lo que se hace con la imposición, o sea, con el impuesto, es meter la mano en el
en el patrimonio de una determinada persona, del contribuyente, y decir, bueno, esto mío lo dice el Estado, y se lo lleva, ¿no? Entonces, de alguna manera, entra en contradicción con el derecho de propiedad. Entonces, ¿cómo hacemos para compatibilizar una cosa con la otra? Si el derecho de propiedad es absoluto, que no hay, por otro lado, derechos absolutos, o sea, esto es otra cosa, otro concepto importante que ustedes también tienen que empezar a manejar, que es que no hay derechos absolutos, ni siquiera el derecho a la vida es absoluto, ¿bien? Se lo tiene que juzgar de acuerdo a las circunstancias de determinados casos, digamos. En nuestro derecho, el aborto es punible, o sea, una mujer que está embarazada no puede abortar porque tiene ganas de hacerlo, ¿bien? Eh, Puede hacerlo, la ley así lo reconoce, si hay, por ejemplo, peligro para la vida. Entonces, en el propio sistema, si bien eh, se, se entiende que el derecho a la vida es absoluto, incluso una persona en formación, si se quiere, un feto, bueno, no entremos en esa discusión porque podemos estar este, toda la vida, pero digo, hay un momento que esa prohibición cede, ¿bien? En determinadas condiciones. Por eso digo, no hay ningún derecho que sea absoluto, ni siquiera el derecho a la vida, y mucho menos el derecho de propiedad, digamos, ¿no? O sea, mucho menos, si no es absoluto el derecho a la vida, mucho menos tiene que ser absoluto el derecho de propiedad, más allá de que algunos lo ponen efectivamente como un derecho absoluto. Primero la propiedad y después la familia, por ejemplo, ¿no? Patria, propiedad y familia es uno de los lemas de lo más rancio de nuestra derecha, bueno, golpista y demás, es esto, ¿no? Poner a la propiedad como uno de los derechos fundamentales. Y en definitiva, la propiedad no es más que una relación jurídica entre una persona y una cosa, no mucho más. O sea, no es ni siquiera lo más importante, ¿no? Digo, uno puede, desde un punto de vista filosófico, no sé, tener toda la riqueza del mundo y estar solo en la vida y mucho no va a poder disfrutar, ¿no? Digamos, por más que tenga 17 yates, 25 autos y demás, y vivís en una isla solo, en una mansión gigantesca, y vas a necesitar de otros. O sea, por lo menos para gente que de alguna manera mantenga esa cuestión y va a entablar una relación personal. Sí o sí, o sea, pretender otra cosa no existe, con lo cual el derecho de propiedad, en ese sentido, obviamente que tampoco es absoluto y bueno, y sí entra en contradicción con la imposición, ¿no? O sea, es un gran debate sistemáticamente de por qué el Estado tiene el derecho a, de alguna manera, inmiscuirse en ese derecho subjetivo de propiedad, ¿bien? Y la razonabilidad, ¿no? La respuesta a esto desde el punto de vista de una argumentación jurídica es, bueno, un momentito, pero vos vivís en un Estado-nación que tiene unas determinadas fronteras, ¿y quién te cuida la frontera? Vos pagás a la gendarmería, que es quien, por lo menos desde su creación, tiene la obligación de cuidar las fronteras, vos pagás al ejército, que en definitiva va a ser el que proteja a la nación ante una amenaza externa. Claramente no, vos vas y querés irte desde acá a tu casa del country de Pilar. Vos pagás el asfalto para irte hasta ahí. Bueno, claramente no, hay un montón de servicios, pero innumerable cantidad de servicios y infraestructura que es estatal, claramente, más allá de que después se pretenda este, privatizar su gestión o su administración, claramente la inversión es una inversión pública, como mencionábamos también al principio. La no confiscatoriedad, el impuesto, en estos casos, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene variada o variopinta jurisprudencia de distintos casos respecto a este tema, no puede ser mayor al 30 y, no, ahora se me fue, pero no sé si es 33 o 35%, creo que es 35%. O sea que el impuesto no puede ser mayor al 35%. La exención no puede ser mayor al 35%. Si es mayor a eso, sería confiscatorio. ¿Bien? ¿Qué significa confiscatorio desde el punto de vista jurídico? Que estaría violando ahí sí el derecho de propiedad. O sea, puesto en otros términos, si yo fuese absoluto y totalmente libertario, diría, no, bueno, hoy el Estado tiene permitido violar el derecho de propiedad hasta un 35%, ¿no? Eso sería, de alguna manera, la argumentación. El debido proceso, ¿qué es el debido proceso? Esto es una garantía más bien judicial, ¿no? También administrativa,
la garantía del debido proceso. Significa que hay un procedimiento establecido previo a la ocurrencia de un determinado hecho, que la ley establece, ¿no?, la forma que va a tener que ser tratado. Lo que más nos viene siempre a la cabeza a todos es un delito, ¿no? El debido proceso, digo, uno cuando es aprendido por algún tipo este, de imputación penal, eventualmente tiene que ser puesto a disposición de un juez, el juez va a tener que indagarlo, va a tener derecho a un abogado, etcétera, etcétera. Bueno, eso es el debido proceso. Y además se tiene que cumplir dentro de ese procedimiento legal todo lo que establecen los códigos de procedimiento. Si se viola el código de procedimiento, se viola el debido proceso y eventualmente esa persona, por más que sea declarada culpable, eventualmente va a tener que recuperar su libertad si es que cometió algún delito con pena privativa de la libertad. Derecho de defensa va de la mano también del debido proceso, otra de las garantías constitucionales, que es la posibilidad que uno tiene de, ante una imputación legal, defenderse, o en realidad defenderse de este poder de imperio y de este poder de policía del Estado, digo, porque tranquilamente podría, vamos al ejemplo que di antes, venir y decir, bueno, yo a vos te saco el 100% de tu patrimonio, y si yo no tengo el derecho de defensa, bueno, me la tengo que comer. Me callo la boca y el Estado eventualmente me retira, me confisca todos mis bienes. Y finalmente el juez natural, que es la garantía, otra de las garantías constitucionales, que el juez tiene que ser competente y nombrado previo a la ocurrencia del hecho. ¿Bien? O sea, no pueden haber tribunales, está prohibida la conformación de tribunales ad hoc o tribunales personales. Tiene que ser el juez natural. Si yo cometí un delito en la Ciudad de Buenos Aires, me tiene que juzgar un juez con la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires y que sea, si es un delito federal, nacional, etc. Bueno, no vamos a entrar en esa discusión con la jerarquía del caso. ¿Bien? Entonces, estos son los límites constitucionales al poder de imperio y poder de policía. ¿Bien? Yendo ya o dicho todo esto, que es la superestructura, digamos, de los sistemas fiscales, eh, ¿de qué se nutre el fisco? De los recursos que llamamos recursos fiscales. Y el sistema de seguridad social, más que nada, tiene tributos parafiscales y tributos de carácter general, que son de asignación específica y gravámenes en general, y ahora vamos a ver qué son. Los tributos parafiscales, en general aportan quienes van a recibir un beneficio o personas vinculadas a ese aportante que recibe el beneficio. En materia de seguridad social, ese beneficio se verifica en la protección frente a las contingencias sociales de que se trate y el acceso a una prestación social ante la ocurrencia de la misma. El ejemplo son los aportes de empleados en relación de dependencia, trabajadores autónomos, contribuciones del empleador a los distintos subsistemas de la seguridad social. Estos entonces son tributos parafiscales, los aportes personales de los trabajadores en relación de dependencia y las contribuciones que hacen sus empleadores o los monotributistas y autónomos son considerados tributos parafiscales. ¿Bien? Generalmente estos tributos parafiscales no deberían pasar, antiguamente cuando había numerosos organismos de la seguridad social, estos tributos iban directamente a las arcas de esos organismos, no pasaban por la FIP, como es hoy, a partir de la creación de la CUS, de la Contribución Única a la Seguridad Social, y con el Sistema Único de Seguridad Social. Ahora va todo a la FIP, después la FIP eventualmente distribuye y generalmente el pagador termina siendo el ANSES. ¿Bien? Tributos de carácter general, los tributos de afectación específica recaen sobre bienes o actividades determinadas, y su recaudación en general se afecta a financiar total o parcialmente una actividad en particular. En general recaen sobre bienes susceptibles de ser perjudiciales para individuos o la sociedad. Ejemplo, cigarrillos y los combustibles. Estos son también parte de los impuestos que son de más fácil recaudación. Bien, como les decía antes, directamente es un sobreprecio sobre el precio del bien. El cigarrillo en realidad no cuesta, bueno, yo no sé cuánto cuestan los cigarrillos, pero la nafta, no sé, creo que está a 56 pesos o habrá subido una nafta no premium. El componente de impuesto que tiene la nafta es muy grande, digamos, tiene un montón de impuestos de asignación específica. ¿Qué significa además de asignación específica? Que no van a rentas generales, sino que tienen que ser afectados específicamente
para lo que la ley establece que tienen que ser fijados. Entonces, si hay una porción del impuesto a los cigarrillos que financia el sistema de jubilaciones y pensiones, bueno, eso va directamente a la cuenta o el fondo que va a hacer frente al pago de jubilaciones y pensiones. No puede ser usado para otra cosa. Ahí sí no puede venir el jefe de gabinete y decir, ah, no, esto, como está en renta general, yo no mando a otro lado. No, esto tiene una asignación específica, eso no se puede tocar. ¿Bien? Gravámenes en general recaen diversas manifestaciones de capacidad contributiva, rentas, consumo, patrimonio, ejemplo, el IVA y ganancias, que son los más comunes, el impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto, hay impuestos directos, impuestos indirectos. Los impuestos indirectos, ¿por qué se llaman así? Porque hay un agente de retención que nosotros vamos a vamos a un kiosco, compramos un caramelo, el kiosquero nos da un recibo, un ticket, efectivamente nos hace el ticket. Si nos hace el ticket, eso significa que, supongamos que cobra el caramelo vale $1, en realidad nos tiene que cobrar $1,21. ¿Por qué 21 centavos? Porque esos 21 centavos son el impuesto al valor agregado. Lo que tiene que hacer el kiosquero es quedarse con esos 21 centavos y una vez por mes liquidar al fisco, a la FIP, esos 21 centavos que recaudó de nosotros. ¿Bien? Ahora, pero es un impuesto indirecto, a través de otra persona. No es el caso del impuesto a las ganancias, que generalmente una vez por año, todos tenemos, o los que estamos, digamos, comprendidos en el régimen del impuesto a las ganancias, tenemos que hacer una declaración jurada de ganancias que contempla los ingresos, todos los gastos que se puedan deducir del impuesto a las ganancias, etcétera, etcétera, y lo pagamos directamente nosotros. Ahí no hay un tercero eh, digamos, que nos cobre el impuesto y después se lo tenga que depositar a FIP. Lo que sí hay muchas veces es un régimen de retenciones para determinadas situaciones. No funciona para todo el mundo, pero también a veces hay determinadas situaciones en donde hay un ente que tiene que retener, ¿bien? Y lo paga, pero ahí lo paga por cuenta y orden de ese tercero. ¿Qué significa? Si yo le hago una factura a un tercero por, no sé, 100 pesos, y ese tercero es un agente de retención, me tiene que retener el 3%. Me va a retener 3 pesos y eventualmente lo va a depositar en la FIP, pero a nombre mío. ¿Bien? O sea, eso eventualmente cuando yo haga la liquidación del impuesto a las ganancias, voy a decir, ah, no, un momentito, fulanito de tal me retuvo 3 pesos de impuesto a las ganancias que eventualmente pagó. ¿Bien? ¿Se entiende hasta acá la diferencia? No es fácil esto de los impuestos. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Calle ahora, hable ahora o calle para siempre. ¿Vamos bien? Vamos bien, bien. Estos serán entonces los recursos fiscales. Bien. Tenemos los recursos no fiscales. Ustedes van a ver además que en las distintas leyes que reglamentan la cobertura de las contingencias sociales, hay otro tipo de recursos que no son fiscales, los recursos no fiscales. Intereses por sumas aportadas, colocaciones financieras de distintos organismos, supuestamente que eso ya prácticamente no sucede, pero imaginen ustedes que empezamos hoy de cero un sistema de jubilaciones y pensiones. Bien, entonces todo lo que estamos acá empezamos a aportar a este sistema, o sea, parte de nuestro ingreso lo mandamos a este fondo, creamos un organismo que se va a encargar de la administración de ese fondo y va a invertir, etcétera, etcétera. En un primer momento, ese sistema de jubilaciones que nosotros creamos, obviamente no va a tener erogaciones, no va a tener egresos, todo va a ir ingresando al sistema. ¿Por qué? Porque todavía somos todos, o no tenemos las condiciones suficientes, todos los que estamos acá, para poder obtener la jubilación. ¿Bien? Con lo cual van a pasar muchos años en donde todos nosotros vamos a aportar y la masa de plata va a ir aumentando cada vez más el fondo además se va a ir capitalizando, se va a ir haciendo inversiones de distinto tipo y va a ir ganando obviamente intereses, con lo cual va a ir obviamente creciendo. A lo largo del desarrollo de este fondo que nosotros nos dimos en construir, obviamente van a ir pasando cosas. Va a haber gente que va lamentablemente a morirse, va a quedar algún, eh,
derechohabiente que va a poder cobrar algún tipo de pensión, algunos se va lamentablemente también a invalidar, etcétera, etcétera, y ahí sí van a empezar a aparecer las erogaciones, ¿bien? El pago de ese fondo se va a empezar a distribuir entre los distintos beneficiarios que reúnan las condiciones para poder cobrar, digamos, las prestaciones que les corresponden. Ahí es cuando eventualmente el fondo empieza a bajar, ¿bien? Pero mientras es superavitario, o sea, mientras tiene mayores ingresos que egresos, ese fondo sigue creciendo, ¿bien? Por eso les digo, hoy prácticamente no pasa, no existe ningún sistema de seguridad social que hoy o por lo menos en Argentina, que lo tenga. Sí existe el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que se pudo conformar a partir del año 2008, cuando se recuperó el sistema privado y se lo nacionalizó, se hizo público nuevamente. Ahí se recuperaron todos esos ahorros que eran de los trabajadores activos y pasivos y se pasaron a este Fondo de Garantía y Sustentabilidad, propiedad digamos, del Estado, en realidad administrado por el Estado, propiedad de todos los trabajadores. Eh, Fondos de reserva, hay determinados fondos que pueden ser reservados, digamos, por parte de los organismos. Venta o alquiler de inmuebles, por ejemplo, el FONAVI hacía esto, ¿no? En su momento, cuando todavía operaba de alguna manera, la verdad no sé si sigue existiendo, pero bueno, si existe es mínimo. Eh, Juegos y apuestas también hay ingresos por ese lado y obviamente que el organismo se puede endeudar, ¿bien? Puede emitir algún bono, si es que tiene la capacidad o la competencia para hacerlo, y también es parte del ingreso, digamos, que puede tener un organismo de seguridad social. Entonces, todos estos son los recursos no fiscales, no confundirlos con los recursos fiscales. Entonces, esto que acabamos de mencionar es de dónde surge la plata, ¿bien? ¿A dónde se va a buscar los recursos para que los sistemas de seguridad social puedan funcionar? ¿Bien? Porque, como les dije al principio, es todo muy lindo que nosotros reconozcamos derechos para todo el mundo, pero que no lo financiemos. Entonces, si no lo financiamos, ¿en qué quedamos? Los reconocemos, pero en definitiva, cuando una persona quiere hacer uso de alguno de los beneficios que supuestamente le son reconocidos, no lo puede hacer. ¿Bien? Eh, Sistemas contributivos. Acá vamos a ver sistemas contributivos y dentro de los sistemas contributivos también otras diferencias. ¿Qué es un sistema contributivo? La previsión social, o sea, el sistema de jubilaciones y pensiones. En general se financia con aportes beneficiarios u otros sujetos vinculados, por ejemplo, las contribuciones de los empleadores. Y acá puede haber sistemas que son de capitalización, que puede ser individual o colectiva, lo que les dije al principio, en este sistema imaginario que nosotros creamos para jubilaciones y pensiones, es un sistema de capitalización, o sea, toda esa plata que entra en el fondo no tiene ningún sentido que no se invierta. Si se invierte, pierde valor por el mero paso del tiempo, porque en todo el mundo existe la inflación, por más que sea el 2%. Entonces imaginemos que si hay una inflación nada más que del 2% anual, pero si computamos cuánto valor pierde esa plata sin moverse de acá a 30 años, es una locura, o sea, no queda nada, digamos, de ese fondo. Con lo cual, ese fondo siempre se va a capitalizar, o sea, no existe o nunca existió la creación de ningún fondo que sea para cubrir alguna de las contingencias de seguridad social que no sea de capitalización colectiva. ¿Bien? Y en contraposición al de capitalización colectiva, puede ser fondos individuales. Ahora ya el fondo no somos todos titulares de ese fondo, sino que tenemos una cuota aparte y somos titulares de, vale la redundancia, una parte de ese fondo. ¿Bien? Recibimos, como era la época de las AFJP, un extracto, como hoy puede ser los resúmenes de las cuentas de los bancos, en donde dice, bueno, fulanito de tal tiene un 3%, 2%, 1,5%, 0,2% o lo que fuera, porcentaje de este determinado fondo que va creciendo. O sea que solamente uno es titular de esa porción. ¿Bien? Después tenemos sistemas de reparto. Los sistemas de reparto son sistemas que todo lo que entra se reparte. ¿Bien? En nuestro sistema hoy de jubilaciones e inversiones es un sistema de reparto asistido. ¿Qué significa esto? Que si bien todo lo que entra por aportes y contribuciones de los empleados en relación de dependencia y de sus empleadores como contribución, entra al sistema, se reparte entre todos los beneficiarios de
el sistema de jubilaciones y pensiones, y como es asistido, no, o sea, no alcanza, en realidad lo que hace el sistema es entender que no alcanza solamente con esos aportes y contribuciones, y lo que hace es eh, toma recursos eh, de otros lugares para poder solventar el pago de los beneficios. Y después, bueno, el sistema mixto, que es en definitiva esto que les acabo de contar, o reparto asistido. ¿Bien? Y después tenemos los sistemas no contributivos, que son los sistemas o generalmente son los sistemas asistenciales, ¿bien? Es la rama, digamos, de la política social que se encarga del asistencialismo social. O sea, nosotros tenemos la política social como un instrumento, digamos, superestructural, y después tenemos dos ramas, o dos grandes ramas, una la de la previsión social y otra la de la asistencia social. Generalmente podemos o está emparentado la previsión social con una economía formal de una mayoría de empleados en relación de dependencia que realizan estos aportes y contribuciones, y por el otro lado la pata de la asistencia social, que es, digamos, son sistemas que no hay contribución directa de ese beneficiario, que en realidad podemos discutirlo, porque digo, todos pagamos IVA, por ejemplo, ¿no? O sea, el impuesto al valor agregado, mal que mal, en algún momento de nuestras transacciones estamos pagando el IVA, no todas las transacciones obviamente son en negro, con lo cual en algún momento algo de IVA estamos pagando y algo estamos tributando, o sea, hay un aporte, eh, nos guste o no nos guste, a alguno de estos sistemas. Con lo cual, pero bueno, vamos a decir que no son contributivos, ¿por qué? Porque en definitiva no está contribuyendo directamente el que va a ser el beneficiario, ¿bien? Se financian con fondos públicos, los beneficiarios no contribuyen de manera directa a financiar el sistema. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Viene bien el tema o estamos mirando Facebook o haciendo cualquier otra cosa, o Instagram? No, estamos. Estamos, bien, bueno, por lo menos tengo una acá que está presente, perfecto. Vamos a seguir entonces. Eh, Antecedentes. Un segundo. Histórica, o vamos a hacer un reconto histórico de cómo fueron cambiándose estos métodos de financiamiento a lo largo de nuestra no tan gran historia en este sentido, aunque es bastante importante, por cierto. En principio se comenzó con un sistema de capitalización colectiva, que es lo que les dije antes. O sea, no tiene ningún sentido que se haga un sistema en donde se junte un determinado, o donde se constituye un determinado fondo para que ese fondo no se capitalice, porque va perdiendo el valor por el mero paso del tiempo, como les dije antes, con lo cual todos los fondos fueron o empezaron siendo de capitalización colectiva. Y no era un sistema de reparto en ese sentido. ¿Por qué? Porque era un sistema que comenzaba. O sea, ustedes piensen que en el inicio, digamos, de la seguridad social, los fondos estos eran, como les dije antes, se nutrían de estos ingresos, pero no tenían erogación. Esta primera etapa puede ser de alguna manera puesta entre 1904 y 1945, fondos y rentas de exclusiva propiedad de las personas comprendidas en la ley y aplicable a prestaciones, inversión en títulos públicos. Hay una cuestión muy interesante en 1904, que fue la ley 4349 para el personal del Estado, viene ahí un poquito más abajo. El debate que se dio en la Cámara de Diputados, el miembro informante, digamos, de la comisión que se había encargado de ver cómo se constituían estos fondos. O sea, imagínense ustedes, estamos hablando de 1904, no existía Internet, no existían los teléfonos, no había forma de enterarse muy rápidamente de qué es lo que estaba haciendo otra parte del mundo. El gran problema que había en aquel momento era ver cómo se paliaba el gran déficit que generaban las pensiones graciables que podía otorgar tanto el Poder Ejecutivo como eventualmente el Poder Legislativo. O sea, no es que la seguridad social nace, los sistemas de seguridad social nacen solamente con la instauración de estas leyes, sino que ya venía de antes, pero era potestad del propio Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y obviamente no eran universales, ¿no?
Y una de los grandes debates entonces en aquel momento era decir, bueno, dos cosas, ¿no? Por un lado, ¿cómo podemos paliar este déficit? Y por el otro lado, ¿cuál es la prima que va a tener que pagar cada uno de los agentes del Estado, cada uno de los empleados, que va a ir a ese fondo? O sea, imaginen ustedes que estamos hablando de que constituimos un fondo desde cero. Entonces, si nosotros estamos ganando hoy 10.000 pesos, nos comprometemos entre todos a que un 5% de esos 10.000 pesos, o sea, 500 pesos, los vamos a mandar al fondo. O sea, nosotros vamos a dejar de ganar 500, ¿se entiende, no? O sea, el problema estaba también básicamente ahí. O sea, hoy estoy ganando 10.000, voy a pasar a percibir esos mismos 10.000, pero ya no me los voy a llevar a mi casa, sino que esos 500 pesos de esos 10.000 van a ir a un fondo que eventualmente se va a capitalizar y para el cual yo, cuando reúna determinadas condiciones dentro de muchos años, voy a poder tener un beneficio. Esto era muy difícil. ¿Por qué? Porque generalmente, más allá de lo que prevé la teoría económica, de que somos todos seres racionales y calculadores y demás, en general lo que sucede es todo lo contrario. Digamos, no estamos pensando qué va a pasar de acá a 30 años, ni estamos organizando nuestra vida para tener una vejez digna y qué sé yo, si eso no sucede, no sé si alguno tendrá esas características, pero generalmente eso no sucede, claramente, ¿no? O sea, más bien somos imprevisores, más bien somos irracionales, y además, no en aquel momento, pero recientemente, o hace no tantos años, lo que se creó fue algo que es la publicidad. Entonces, la publicidad ¿cómo funciona? La publicidad funciona generándonos a todos la necesidad que tengamos que gastar nuestros ingresos todo lo más rápido que sea posible y en absolutamente cualquier cosa sin ninguna necesidad. ¿Bien? Con lo cual se hace muy difícil ser previsores en un sistema que necesita permanentemente que nosotros estemos gastando todo lo que ingresa. Bien, a diferencia de lo que era el espíritu de protestante, digamos, que existía en algún momento a los inicios de la revolución industrial y demás. Bueno, esto hoy claramente no existe, ¿no? Entonces, una de las primeras leyes, se me fue. Una de las primeras leyes, entonces, fue la ley 4.349 de los empleados públicos estatales, la ley 10.650 de los ferrocarriles, y después vinieron bancarios, periodistas, marítimos, comercio, industria, rurales, profesionales independientes y domésticos. Eso fue más o menos como fue sucediendo a medida que después del 1915 empiezan a sucederse muchísimo más rápido, pero eran fondos de alguna manera que estaban circunscriptos a cada una de estas actividades. ¿Bien? O sea, no era un fondo común de toda la masa de los trabajadores, sino que era cada una de estos trabajadores que estaban, insisto, trabajando Digamos, ¿Cómo? por actividad. Por actividad, efectivamente, quedaba entonces ese aporte o esa contribución quedaba en ese medio. También en aquel momento, cosa que no sucede ahora, lo más común era que uno ingresara a trabajar en una empresa de ferrocarriles, en el Estado, en un banco, lo que fuera, a los 18 años y se jubilara a los 65 años o a los 60 en aquel momento, o a los 55 también, toda la vida trabajando en el mismo lugar. ¿Bien? Eso hoy prácticamente no existe más. O sea, la movilidad laboral es infinitamente más grande de lo que era en aquel momento. ¿Bien? Eh, ¿Qué pasa bueno, inflación complicaba el sistema de capitalización colectiva por dificultad de invertir? Generalmente estos sistemas también, en su momento con la ley 4.349 que les dije al principio, una de las discusiones era, bueno, pero ¿qué va a invertir este fondo? Bueno, que invierta en bonos de la deuda pública. Entonces teníamos un doble beneficio. Por un lado, todas las erogaciones que estaba haciendo el, el Estado en pensiones, bueno, eso obviamente iban a seguir con las que ya estaban otorgadas, pero con las nuevas no se iban a salir más de las arcas públicas, sino que iban a salir de este fondo. Y además encontró un método de financiamiento genial, digamos, toda esa masa de salario que antes iba al bolsillo del trabajador y ahora va a este fondo, bueno, que esa plata vuelva al fisco con un bono. Entonces, si este mes el sistema tenía, no sé, le entraban 100.000 millones de pesos,
de esos 100.000 millones de pesos, eh, el fondo le iba a prestar al Estado nacional, Estado provincial, municipal o lo que fuera, hasta un 50%. Entonces podía prestar 50.000 millones. Una forma que el Estado emite un bono, 50.000 millones lo deposita en el fondo y obviamente una determinada tasa de interés y eventualmente iba a ir recobrando. ¿El gran problema cuál es? El gran problema es que ese préstamo y ese fondo, o sea, ese bono y ese fondo están en pesos, en una moneda, no en moneda dura, en una moneda que eventualmente, como ha sucedido sistemáticamente, prácticamente en toda su historia en Argentina, hubo momentos de alta inflación. No es un, y esto acá hago un pequeño paréntesis rápido, esto es un problema mundial, digamos, no solamente un problema que sucedió en Argentina, hubo hiperinflaciones en Alemania, hubo hiperinflaciones en Estados Unidos. O sea, esto es un problema extendido en el sistema capitalista y no solo en el sistema capitalista, digo, ha habido otros momentos de la historia con otros sistemas económicos en donde también había inflación de precios. Capaz que los mecanismos se daban de otra manera, pero digo, no es un problema nuestro solamente. ¿No? Convivir con una alta inflación no es un problema nuestro solamente, si bien nosotros somos recurrentemente adictos a esto, pero no es solamente un problema nuestro. ¿No? Esto sí efectivamente genera digamos, un desbarajuste muy, muy grande en todos los sistemas financieros y mucho más en estos sistemas de capitalización que tienen en miras situaciones que se van a contemplar de acá a 30 años. O sea, necesariamente se mira el largo plazo cuando se hacen inversiones de este tipo. La alta inflación y la alta inestabilidad financiera juegan obviamente en contra de estos sistemas. Imaginen ustedes una cosa, en el año 2015 el Fondo de Garantía y Sustentabilidad tenía alrededor de 65.000 millones de dólares. Cuando el presidente anterior se va del gobierno lo dejó con 22.000 millones de dólares. 65.000 a 22.000 millones. Poca gente le da bola a esto, obviamente que no está para de todos los diarios sistemáticamente, esto habría que decirlo todos los días, porque digamos, todos nosotros, no el Estado, todos nosotros perdimos un activo, en ese activo perdimos 40.000 millones de dólares. Una cosa absolutamente inconmensurable de que entre en la cabeza de nadie, de cómo se puede ser tan, digamos, tener una impericia tan grande para chocar, digamos, o hacerse cargo de un fondo de 65.000 millones de dólares y dejarlo con 22.000. Mejor equipo de los 50 años, bueno, así nos fue. Entonces, bueno, esto quedó activo, financia, pasivo. Sí, esto es el sistema de reparto, no sé qué pasó ahí, que toqué algo y quedó mal puesto. Este es el sistema de reparto puro, se reparte todo lo que entra por aportes y contribuciones y los activos financian a los pasivos. Eso es lo que sucedía cuando el sistema era de reparto puro. Todo lo que entraba se distribuía, o sea, no había capitalización en ese caso. Eh, claro, pues esta es la segunda etapa. Reparto puro, ahí está, perdón. De 1946 a 1959 se dejó el método este de capitalización por cada uno de los fondos y se fue un método de reparto puro. O sea, todo lo que entraba se distribuía y el problema con los sistemas de capitalización era justamente esto que les estaba diciendo. Una tercera etapa, cuando se vio que no se podía, digamos, siempre el problema estaba en los déficits, digamos, que generaban los sistemas de seguridad social, se fue hacia un sistema de reparto impuro, de reparto asistido. ¿Qué significa esto? Aparición de regímenes que permiten obtener beneficios a edades tempranas. Bueno, perdón, vamos de vuelta. Empiezan a aparecer diferentes, a medida que se va extendiendo el sistema de seguridad social, empiezan a aparecer algunos beneficios también y algunos regímenes, que son generalmente los regímenes diferenciales, que contemplan beneficios de edades más tempranas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nos empezamos, perdón, hay alguien que hace una pregunta, no llegué a leer, ya la veo. ¿Se aportaba uno solo? ¿Se unificaron? No me quedó claro. En el reparto puro, no, sí, siempre se aportaba esperen, perdón. En el reparto puro se aportaba uno solo, se unificaron, no me queda claro, pregunta María Victoria. En el reparto puro uno siempre aportaba a lo que habíamos visto antes, ahora ya no es más así, por eso digo, no lo piensen como funciona ahora, uno aportaba a la caja que uno le pertenecía por la actividad que estaba desarrollando. Esa caja reunía ese fondo, todos los ingresos, y eventualmente los distribuía
en todos los beneficiarios. ¿Bien? Y después sí, vamos a ir viendo, te está salteando etapas, María Victoria, que se fueron unificando. O sea, la tendencia en los sistemas es a la unificación. ¿Bien? Eh, entonces, como les comentaba respecto a este tema, aparecen beneficiarios a edades tempranas porque nos empezamos a dar cuenta, por ejemplo, que existían un montón de actividades que generaban envejecimiento prematuro. Bien, una persona que trabaja de recolector de basura o una persona que trabaja con sustancias este, potencialmente dañinas para la salud, una persona que, incluso las personas que trabajan en call centers, por ejemplo, tienen este tipo de reconocimientos por parte de la ley que son actividades de envejecimiento prematuro. Si esto sucede, esas personas, la cantidad de años que aportan estos regímenes diferenciales se computan más que proporcionalmente a aquellas personas que desempeñan tareas normales. ¿Bien? O sea, tienen el beneficio de que cada año de aporte se computa como más de un año de aporte, 2, 2,5 o lo que fuera. Eh, esto, entre otras cosas, hizo o generó la necesidad de acudir a otras fuentes de financiamiento. Y acá hay una cuestión que siempre es lo que se mira para la sustentabilidad de los sistemas de reparto puro, que hoy no lo son, que es la relación entre los salarios, los asalariados, digamos, en actividad y aquellos beneficiarios de los sistemas. ¿Por qué? Porque si lo que está entrando yo lo reparto, tengo que verificar, decir, bueno, si la relación es de 10 aportantes cada un beneficiario, no hay ningún problema. O generalmente no va a haber ningún problema, por más que ese beneficiario, y además me va a permitir que ese beneficiario tenga un beneficio en términos monetarios muy bueno, muy importante. Ahora, cuando esa relación se empieza a invertir, cuando hay menos aportantes o trabajadores activos que beneficiarios pasivos, ahí el sistema empieza a crujir desde el punto de vista de la sustentabilidad económica y financiera. ¿Por qué? Porque lo que está entrando es menos de lo que está saliendo. Entonces, de alguna manera, tenemos que financiar a ese sistema, porque, por otro lado, una de las limitaciones que va a tener en cualquier organismo u órgano que administre la seguridad social es que va a tener que hacer frente sí o sí al pago. O sea, no puedo decir, como hizo en algún momento una ministra de Trabajo en la época de la primera alianza, que le bajó el 13%, así de una nominalmente, a los trabajadores estatales, docentes y demás. ¿Bien? Eso no se puede hacer, porque en principio se llama el principio de progresividad de los derechos sociales o no regresividad de los derechos sociales, que impide, por ejemplo, este tipo de cosas. Eh, y empiezan a aparecer criterios de topes máximos y topes o haberes mínimos, digamos, con el fin de hacer una redistribución. ¿Se acuerdan que cuando vimos los principios de la seguridad social vimos el tema de la solidaridad intrageneracional? O sea, lo explicamos de esta forma, de la forma que si el sistema entendía que había haberes mínimos por los cuales aquellas personas que, realizando el cálculo del haber que va a cobrar una vez que obtenga el beneficio, le da menos que ese haber mínimo, va a cobrar por lo menos el haber mínimo. Entonces, para eso, de alguna manera hay que sacarlo de algún lado. Si el sistema es deficitario, bueno, ¿de dónde lo sacamos? De la parte de arriba, de los que más ganan. Decimos, bueno, este gana más de X cantidad de plata, entonces le vamos a sacar un poco, una porción de eso que debería ganar esa persona y se la vamos a dar al que estaba por debajo del haber. Eh, entonces, en este periodo, que no lo había mencionado, era entre 1960 y 1993, empieza a darse además una situación en donde empieza a haber una alta litigiosidad, juicios de carácter previsional, eh, justamente por esto, porque lo que se estaba desnaturalizando en su momento, al principio, cuando empezamos a hablar de financiamiento, veíamos esto: sumen ustedes una alta inflación con haberes históricos, perdón, con salarios históricos. Cualquier sistema lo van a ver cuando vean. ¿Ya vieron jubilaciones o están viendo jubilaciones? ¿No? 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 ¿Se quedaron todos dormidos? ¿No vieron jubilaciones? ¿Cómo la fórmula y todo ese tipo de cosas? Todavía no. ¿Cómo? Vos decís la fórmula, cómo se computa, Claro, etcétera. No, todavía no. no. Bueno, cuando vean la fórmula van a ver que se toman salarios históricos, ¿no? O sea, los salarios pasados para poder hacer un promedio
de esas remuneraciones, hoy son 120 remuneraciones, o sea, los últimos 10 años de remuneraciones, se saca un promedio y sobre eso se hace el cálculo de cuánto esa persona, una vez jubilada, va a cobrar. Obviamente que son salarios históricos, entonces no es lo mismo si uno toma al día de hoy, en el año 2000, 100 pesos del año 2000, no tiene nada que ver con 100 pesos hoy. Entonces, si tomamos esos 100 pesos sin actualización, vamos a tener un problema porque las jubilaciones van a dar 2 pesos con 50 literalmente. Con lo cual, se generan siempre discrepancias hasta que sale una jurisprudencia, hasta que se ordenan los sistemas y consecuentemente aparecen una catarata de juicios que impacta negativamente, además de la presión que le genera el propio déficit al sistema, tenemos además, desde un punto de vista sistémico, el peligro de estos juicios, la contingencia desde el punto de vista judicial. Eh, ¿Qué se hace? Se declara la emergencia previsional y se empiezan a emitir bonos que consolidan deudas, ¿bien? O sea, la deuda que tiene el Estado con los beneficiarios, eventualmente cuando se ganan los juicios se pagan con bonos. Y como todos podrán adivinar, esos bonos generalmente terminan valiendo nada también, ¿no? O sea que no son solución, o por lo menos son una solución parcial en un determinado momento, pero como después volvemos a caer en una nueva crisis, el problema vuelve a resurgir automáticamente. Y en esta época se dictan las leyes 18.037 para las jubilaciones de trabajadores en relación de dependencia, 18.038 y la 18.820, que cada una de ellas, digamos, atendía a diferentes beneficiarios y diferentes sujetos. La cuarta etapa, vamos a ir, la cuarta etapa, y después tengo contingencias. Lo de contingencias, yo algo lo dije al principio, en la primera clase, creo, o la segunda. Dimos la clasificación de ASNAR. Digamos, esto lo pueden ver ustedes tranquilos, porque además no vamos a llegar. ¿Bien? Ahí tienen las contingencias cubiertas, Sistema Único de Seguridad Social. Bueno, esto es la etapa más actual. Digo, ahora vamos a lo último, pero no quiero dejar de, porque se van a empezar a ir. Eh, Véanlo ustedes, no creo digamos, que no lo puedan entender, va a ser un raconto un poco de lo que vimos en las clases pasadas, pero mírenlo para terminar de integrar esta parte. Entonces tenemos la cuarta etapa, que es la etapa de la capitalización individual, sistema mixto por opción, desde 1994 al 2008, durante 14 años, no, durante 28, no, 24 años, sí. Funcionó, no, 14 dije bien, sí. Durante 14 años funcionó un sistema de capitalización individual que era la CFJP, que fue la privatización del sistema, digamos, y fue la mayor estafa, otra estafa equivalente a esta que les acabo de comentar, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que pasó completa y totalmente desapercibida, como fue en aquel momento en la presidencia de Menem, en donde regalamos la joya de la abuela y terminamos en una situación de absoluto y total endeudamiento y después con la crisis, una de las crisis más violentas que tuvimos fue la crisis del 2001. Muchos de ustedes no la vivieron, pero bueno, muchos de nosotros sí, y fue una situación realmente muy, muy complicada, incluso mucho más complicada de la que estamos viviendo ahora, por lo menos a nivel económico. Se generó entonces por la sanción de la ley 24463 un sistema de reparto asistido. Falta la 24241, que fue la ley, en definitiva, que hizo falta acá en el Power, ¿no? La 24241. En realidad no, es esta, la 24463 es la ley de solidaridad previsional. Es la 24441, perdón. Esto está mal acá. Reparto asistido y la ley que generó las AFJP, o sea, la de capitalización individual. Muchos años después, en el año 2000, esto funcionó hasta el año 2008, en donde se generó... Federico, ¿no es sí, el de reparto asistido está mal el número de la ley? Sí, 24241. Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. La 24463 es otra cosa. También tiene que ver con jubilaciones, pero no es el sistema, no instauró el sistema. Opción, entonces, la ley 26.222 genera la opción, la posibilidad de optar, de volver
a aquellas personas que estaban en el sistema privado al sistema público, porque el sistema privado lo que hizo fue una encerrona. ¿En qué sentido? Uno tenía la libre opción de elegir si quería seguir en el sistema privado, o sea, que sus aportes y contribuciones fueran, perdón, al sistema público, fueran al sistema público, o que uno pasara a, o contratara una FJP y todos los aportes fueran al sistema privado. Pero ¿qué pasaba? Si uno no optaba, si uno no decía nada, lo pasaban automáticamente al sistema privado. O sea, uno no seguía en el sistema que ya estaba, que era el sistema público, obviamente, sino que automáticamente lo pasaban al sistema privado. Y después no podía volver. O sea, una vez que uno estaba en el sistema privado no podía volver al público, pero sí, si vencía, si uno optaba por el sistema público, en algún momento uno podía decidir volver a ir al sistema privado. Entonces, la imposibilidad de la libre opción era marcada, y no solamente esto, sino que además, generalmente eran las propias empresas que al momento de la contratación del trabajador lo escribían directamente en una AFJP sin la anuencia, sin la o yendo en contra incluso de la propia voluntad de los trabajadores. Muchos trabajadores no estaban ni enterados de que estaban afiliados a una FJP. ¿Por qué? Porque los había afiliado eventualmente su empleador, porque obviamente había algún tipo de beneficio ahí que le daba la FJP, que por otro lado, ¿de quiénes eran las AFJP? De los bancos, ¿no? O sea, el gran negocio fue un gran negocio que se le dio a los bancos y a las aseguradoras, como siempre, digamos, el sistema financiero, siempre que hay algún beneficio, mete la cola, y así nos va. Eh, bueno, después hay algunas otras cuestiones acá también, que no, por falta de tiempo no vamos a llegar, pero para cerrar el cuentito, que ya es la hora, vamos a la quinta y por ahora última etapa, que es la ley 26.425, que destruye, a ver, hay una pregunta, perdón, armé un post, espérenme un segundo, grupo de Facebook para que se encuentren quienes quedaron sin grupo para hacer el TP, dejo el link. Ahí va, lo están leyendo, lean todos, por favor, el chat de Edgardo, gracias Edgardo, muy buena iniciativa, que armó un grupo de Facebook, ahí tienen el link, así que no se vayan corriendo todavía, traten de distribuirlo entre ustedes. De última, yo lo voy a poner ahora en los avisos, si todos lo tienen, y ahí vayan armando los grupos, me parece re buena iniciativa. Muchas gracias, Edgardo. Espérenme que lo fui. Ahí está. Siguen viendo la pantalla, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, se ve. Perfecto. Bueno, la última etapa entonces es la ley 26.425, que le pone el certificado de función al sistema de capitalización. Bueno, básicamente, después viene, como les dije, las contingencias sociales cubiertas, el concepto de contingencia y demás. Vamos a tener la presentación, ahí va. Así que eso véanlo ustedes, ya no tenemos tiempo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Nada, quedó clarísimo todo. Podemos tomar un examen en este mismo momento y todos se van a sacar un 10, porque la tienen recontra clara. No. Bueno, o están haciendo cualquier otra. Es lindo porque acá se relajan y empiezan a hacer cualquier otra cosa y uno ve que están en otra absolutamente. Algunos bostezan, es como, es una cosa, lo que me ha pasado es que en la primera fila se quedaron dormidos, por ejemplo, y uno dice, o sea, te sentás un poco más atrás, pero bueno, acá los escrachan peor todavía, porque van pasando los cuadritos, se olvidan las caras y muchos ni se dan por aludido. Así que bueno, nada. Sí, obviamente que procesar la información. La próxima no sé cómo sigue, porque hay otro docente más que va a dar clases también. Pero bueno, no me acuerdo del cronograma cómo viene. Obviamente la próxima la tiene la doctora Stamatis. Queda pendiente la clase con el doctor Di Lorenzo, que no sé cuándo, si efectivamente la va a dar o cuándo la va a dar. Por eso, el lunes es feriado, o sea que no va a haber. Creo que el miércoles que viene da la doctora Stamatis, o sea que nosotros no nos vemos hasta dentro de 2 semanas o eventualmente el otro lunes. Así que, bueno, que tengan un buen feriado el lunes que viene, traten de